Hola. Al punto. Ahora me estaban contando que en San Felipe. Hola, hola. Estaba escuchando las copuchas del Javier. Había dejado abierto el micrófono. Hola, Javier, ¿te cortaste el pelo? Qué buena. ¿Y Gabriel? No se va a mostrar. Me faltan como 2 minutos, pero no sé, ¿cómo se llama? La luz no aparece todavía. Pero vamos. Hola, ¿qué tal? Hola, qué bueno que apareciste. Sí, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Hola Karina. Hola Hola. Gabriel. Hola, ¿qué Hola tal? Jaime. Ahora sí, Jaime, ya está bien con la conexión. Ah, ya, dice que no va a prender el audio. Pero que vaya diciendo si escucha bien, si voy muy rápido, ahí me vas hablando. Eso, ya, comentarás por chat. Ya, miren, esta parte es bien, es también otro hito para mí dentro del estudio, porque entronca muy bien con la tesis de magíster mía, entonces ha sido como que todo lo cubano que nosotros vimos la clase pasada, es mi tesis de pregrado y esta es mi tesis de magíster, pero también ahí uno al ver todo lo que se ha producido estos años, también se da cuenta de todo lo que se equivocó también, o lo que no vio en su tesis, entonces ha sido como una locura para mí porque obviamente hay cosas que no alcancé a estudiar en ese momento, y que era como el 2007, 2008, y al final ha sido una locura esto, como de Arguedas, porque Arguedas a mí me sigue como ya del 95, que tomé ese curso que les hablaba yo de cuerpo y poder en la literatura latinoamericana. Miren, es muy importante para la literatura latinoamericana, y también yo creo, estoy grabando, así que, y también creo yo que es importante entender, ¿no?, que en un mundo globalizado, transnacionalizado, como el que estamos viviendo nosotros ahora, todo lo que se generó del 40 en adelante, yo diría que hasta los 80, los 90, se ve como out, como fuera, se ve en el fondo, es muy difícil de ver, porque ustedes se han dado cuenta que es un proceso, es un mundo, ese mundo que prácticamente terminó, eh, y que fue desechado en gran parte por la posmodernidad, fue desechado también en las universidades, o sea, hubo todo un traspaso. Entonces, meterse en realidad en el siglo pasado, como en ese tiempo que nosotros estamos viendo, se ve muy lejos, pero a la vez todos los grandes nudos de conversación, de discrepancias, están ahí. Entonces es paradojal, porque al final necesitamos pasar por esto para poder entender lo que tenemos. E inclusive a veces nos vamos a dar cuenta y vamos a poner en jaque lo que tenemos, ¿no? Porque en el final el siglo XX prácticamente lo hizo todo. Entonces, es muy importante para el tema de la teoría crítica literaria, cuando ya se entra a la parte latinoamericana, como ustedes se pudieron dar cuenta con la cubanía,
que en el fondo también nosotros siempre vamos a tener un universal al frente, que es una sombra, un paraguas, un dios, un antagonista. Y ese universal, ese es lo europeo. ¿Me entienden? Siempre vamos a tener nosotros este universal. Entonces la crítica latinoamericana se plantea frente a este universal. Y de alguna manera para construir o para poder pensar ese universal europeo, para desmarcarse de ese universal europeo, lo que nos toca a nosotros, o lo que hizo la crítica literaria latinoamericana, es plantear signos específicos, características que fueran históricas, que fueran nuestras, que fueran como nacionales, ¿no? Y eso mismo es muy criticado ahora porque se lo ve también como otro universal. ¿Se entiende? Nosotros podríamos mire, nosotros no somos, no tenemos ni siquiera el estatuto de Arguedas. Arguedas fue un peruano bilingüe lingüísticamente y bilingüe culturalmente. Él, por sus vivencias personales, estuvo a cargo de su madrastra y su hermanastro lo dejaron como sirviente, lo trataron como sirviente, su papá era juez, por su ideología política se transforma en un abogado itinerante. Siempre Arguedas estuvo itinerando por el Perú y fue una persona de Andahuaylas, o sea, como surgida en la provincia, en un pueblo, no de Lima, y él fue tratado como un sirviente y criado por los indios. Él siempre los trata de indios, y recupera ese orgullo, ¿no? Y ve Arguedas solidaridad y ternura en eso que lo crió, y por otro lado ve la crueldad en el blanco, que está representado en su hermanastro y en su madrastra. Ya a los 11 años Arguedas con su hermano Arístides deciden escapar de su casa. Imagínense lo que significa eso. Y entonces Arguedas se hace solo, y es el otro corazón grande latinoamericano, porque nosotros tenemos a Lezama arriba, ¿no? Con Cuba y todo eso, y tenemos a Perú con Arguedas, pero nosotros no podemos entender Arguedas sin lo que nosotros ya pasamos, ya que es Mariátegui, ¿no? Nosotros, Arguedas entra y estudia letras, porque es lo que puede estudiar, después de estar como en no sé cuántos colegios, porque su padre realmente lo echaban por sus ideas políticas, perseguido, y obviamente se metía en sindicatos, en cosas y todo. ¿Por qué? Porque está viviendo la crisis del pacto oligárquico, ¿no? Que nosotros ya vimos, 1920, 30, surgen los movimientos obreros, y eso le toca a la familia de Arguedas. Lo mismo que le pasa a Rulfo. Entonces son intelectuales que todavía no logran llegar a la universidad, pero como nosotros un poco a las pedagogías, ¿no? Que son terriblemente transformantes, no tienen estabilidad. No tienen esa estabilidad, está saludando. No tienen esa estabilidad de clase, ¿me entienden? No hay una estabilidad de clase. Y entonces se dedican a las letras. Y además él tiene una pasión. Su pasión es la etnografía, la etnología, más que nada, ¿no? Y entra en los 50 a hacer un doctorado de etnología, en los primeros doctorados de etnología que hay en la Universidad de San Marcos. Entonces, es muy importante porque Arguedas no es ni chicha ni limonada, pero es las dos cosas. Tiene las dos lenguas, entonces puede traducir, y es criado también, entonces conoce al indígena, tiene una vivencia. Es como nosotros, por ejemplo, nosotros no conocemos al indígena, por ejemplo, nosotros los que estamos en la ciudad,
pero sí conocemos a la gente pobre, popular, a la gente del barrio, a la gente que lava ajeno. No todo el mundo ha tenido esa vivencia, pero esa vivencia es más general y más universal que haber estado criado por un indígena y haber aprendido la lengua, ¿me entienden? Entonces él tiene dos cosas importantes y él va formándose de manera informal, como todos, ¿no? Pero después de manera ya formal. Y él va agarrando fuerza, y es muy importante la lengua quechua. La lengua quechua que además es poética, porque él recupera la introspección de la sierra peruana, ¿no? Y que también nosotros la tenemos, muchos de nosotros, de los que estamos en el norte, o sea, en el sur, pero en el centro del país venimos del norte y tenemos esa introspección andina, ¿no? Un tema poético que a Arguedas le interesa. Entonces, lo quería plantear primero como una problemática, para que se entienda que esto es muy difícil porque él no era la representación del hombre blanco, de la madrastra, de su hermanastro, ¿no? Ni tampoco era el indio puro, por decirlo así, si es que no se puede decir puro ya, ¿no? Pero ese indígena. Sin embargo, al tener las dos lenguas, tiene un proyecto, puede tomar una posición y es dramático, porque en el fondo es trágico. Arguedas siempre fue trágico. Fue maníaco depresivo, se atendió acá con la Lola Hodgman, y entonces es agónico su recorrido. Bien, lo primero entonces es que genera una lengua inventada, ¿no? Una lengua inventada, y dice que sobre una base léxica española va a injertar entonces el ritmo sintáctico del quechua. Entonces genera un traslape, una transposición. Tenemos la base léxica española y el ritmo sintáctico del quechua. Y así lo que logra es, de alguna manera, unir estos dos mundos, la solidaridad y la ternura del indio, por un lado, y por otro lado, la violencia del mundo blanco. Entonces alguien dirá, ¿es bipolar? Sí, porque es un mundo de guerra fría. No es el mundo nuestro, no es el mundo posmoderno, que todo vale, que todo está oblicuo, no, este es otro mundo. ¿Me entienden? Entonces, cuando uno entra en un trabajo, una investigación, tiene que tratar de ponerse en los zapatos del teórico y caminar con ese teórico hasta que le llegue y le dice no. Y ahí le corta la cabeza. Pero primero hay que tratar de entender lo que el tipo, la tipa trataron de decirme, ¿ya? Entonces él crea los cuentos, empieza con los cuentos, 3 cuentos que se llaman Agua en 1935, y ya ahí se empieza a ver esta gran pelea que tiene Arguedas por representar lo excluido. Porque miren, tienen el universal europeo, siempre afuera. Todos lo tenemos, si ese es el tema, la tradición judeocristiana es tan fuerte que nadie la puede negar, siempre está ahí, ¿me entienden? Y ese universal sagrado europeo es casi, recuerden lo que vimos, el liberalismo, la concepción del ser como tener también, la configuración del hombre, los derechos, ¿no?, humanos, toda la revolución burguesa, todas las revoluciones, en donde configuran un tipo de universal europeizante, ¿no? Entonces, él mira y dice, bueno, pero aquí hay algo que no calza, o sea, aquí tenemos un problema, claro. De hecho, el Uribe, el poeta chileno, dice que es tan fuerte que él también
termina lidiando con Dios, ¿no? Termina peleando con Dios, porque al final es tan fuerte, eso se impone. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es que ese es el gran problema que todos tenemos, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Bien, entonces él dice, ya, ¿cómo voy a integrar a este indígena? Lo voy a colocar en los cuentos. Por eso que esta es literatura indigenista, ¿no? Pero no indígena. No es él, el indígena escribiendo, pero como es bilingüe, puede traducir, ¿no? Puede traducir y puede escribir como, ¿no? Entonces viene también Yaguar Fiesta, el 41, se habla de un nuevo indigenismo, así como se habló de un nuevo criollismo que vi ayer con la Marta Brunet, ¿no? Acá se habla de un nuevo indigenismo, porque empieza a hablar ya de la desposesión de la tierra, pero el indígena empieza a mostrar una dignidad. Aquí siempre estaba con el tema de la sumisión, ¿no? El indígena estaba muy idealizado, estaba sometido, ¿no? El indigenismo mostraba eso, pero en Yaguar Fiesta uno ve que ante la desposesión de la tierra, el despojo del que se ha hablado, del que nosotros también tenemos conciencia con nuestros propios indígenas, él propone un indígena en dignidad. Y ya ahí ya no es tan sumiso y tan, de alguna manera, sometido a este blanco. Pero ustedes lo van a ver, ojalá me gustaría que leyeran mucho, porque yo creo que es una experiencia fascinante, acercarse al libro que realmente por el que ha sido muy conocido, que se llama Los ríos profundos. Los ríos profundos es de 1958, y aquí ya es la clave autobiográfica de Arguedas, ¿verdad? Aquí se describe todo el mundo, claro, una gran novela porque se describe todo el mundo desde un niño de 9, 10 años, ¿no? Entonces, es prácticamente lo que vivió él, el internado, los colegios, la relación con el indígena, con el blanco. Entonces, en Los ríos profundos toma algo importante, que son las connotaciones míticas, ¿no?, de todo este mundo indígena, y lo contrapone a la brutalidad de las relaciones humanas entre los blancos. Nuevamente, ustedes me podrían decir, de nuevo, oxforista casi, los buenos contra los malos. Sí, porque al final también está determinado, es igual que Tolkien. Los foristas siempre trabajaron el bien y el mal, ¿no? Desde toda su configuración anglo. Aquí también, ¿por qué? Porque se está buscando una identidad, se está buscando una nacionalidad. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, quizás hasta el 80 se busca todavía un proyecto identitario latinoamericano, que definitivamente fracasó, de alguna forma, ¿no? Entonces, ante los proyectos transnacionales, globales, transoceánicos y todo lo demás, se impuso lo de afuera. Él también vivió ¿cómo se llama? Un momento de, digamos, de prisión. O sea, ahí se ve rápidamente en El Sexto, otra novela que tiene de 1961, se ve ya la prisión de 1 año que él tiene por sus ideas, ¿no? Él de alguna manera ya es configurado como una persona comunista, su papá también había sido perseguido, y de alguna manera también en Todas las Sangres, otra novela, da los cuadros generales de estas formaciones económicas, sociales, políticas de las que le estoy hablando. Sin embargo, hay otra novela que yo creo que hay que revisar, que es lo que se llama El testamento político de Arguedas, que es El zorro de arriba y el zorro de abajo. Es una novela inconclusa, una novela bien extraña, porque al final ahí ustedes la van a ver, habla de Chimbote y la presión, ¿no?, que tienen todas estas transnacionales norteamericanas en Chimbote, las pesqueras, ¿no?, o estas cosas que muelen que hacen harina de pescado. Entonces, en El zorro de arriba y el zorro de abajo, ustedes van a ver cómo él va uniendo su vida
a este mundo de Chimbote y va de alguna manera denunciando. Entonces, es raro porque, o a lo mejor es quizás normal explicar las cosas desde este punto de vista, en el sentido, si la literatura ha sido tradicionalmente, como lo hemos visto en todo este curso, un aliado de los valores morales, de los sistemas económicos, de los sistemas sociales, en ese sentido ha sido terriblemente conservadora, ¿no? Y se ha unido, la novela se unió al Estado-Nación, a la modernidad. ¿Por qué no ocupar la misma literatura, que yo creo que es la reflexión de Arguedas, como para hacer una denuncia de ese sistema económico, político, social? Y la denuncia es muy fácil, la tiene al lado. Tiene un sujeto histórico que para Arguedas no está siendo incorporado dentro de la realidad peruana, como lo que le pasó a Mariátegui, que también lo había pensado, el problema del indio, pero Arguedas ya del 40 en adelante tiene un mestizo, que somos todos nosotros de alguna manera, ¿no? Y ese mestizo, ¿dónde lo mete? ¿Dónde lo coloca? Para Arguedas es el gran sujeto histórico. Es importante porque el otro día Javier me preguntaba cuál es el sujeto histórico para mí actualmente. Y es loco ir viendo y reflexionando cuáles fueron los sujetos históricos para atrás, no solamente en los metarrelatos de los partidos, ¿no? Sino que también en ciertos teóricos y en ciertos escritores, poetas, de todo, ¿no? Y en este caso, para él el mestizo, lo que él es también, de alguna forma, lo que él es, eh, algunos hablaban de las clases medias, ¿no? O populares. Lo popular, ¿no? No está incorporado dentro de esta realidad peruana. Y ahí se agarra principalmente de Guamán Poma de Ayala. Ya, espérate, déjame, lo voy a ver aquí. Entonces, al agarrarse del cronista, ¿cómo se llama? Del cronista indio, deja de lado un poco el mismo premio que le dieron y que yo le mandé el texto, deja de lado ese Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Argueda critica al Inca Garcilaso de la Vega, y lo vamos a ver al tiro por qué. Porque en el fondo lo que le interesa a él, a propósito del cronista, de lo que veíamos de Gabriel, es el indio cronista. Y en este caso, el Poma de Ayala le sirve a él como para decir, miren, si ustedes quieren ver realmente qué es lo que es el indio, cómo vive, cuál es su lenguaje, su sistema de creencia, etc., tiene que ir al cronista que realmente sabe al indio. ¿Y por qué deja de lado al Inca Garcilaso de la Vega, que es el premio que él recibe? Y que aquí está el concepto importante. Para él, para Arguedas, no estamos en un sistema antropológico, como venían diciendo los antropólogos norteamericanos, en lo que se llamaba una acculturation, es decir, como una aculturación. Se señaló desde la antropología funcionalista norteamericana, específicamente Malinowski, yo se los voy a mandar para que sepan escribirlos y todo, pero el texto es como bien conocido, pero se los voy a mandar. Se señaló que ante toda esta colonización, ¿no? Que nosotros, de alguna manera, nosotros también fuimos descubiertos, encubiertos, como dice Dussel, se impuso lo europeo, lo blanco, ¿no? Y hubo una aculturación, es decir, que la cultura, ¿no? Prehispánica, por decir así, se había completamente eliminado y se había impuesto entonces la otra cultura, y nosotros entonces lo que teníamos que solamente adaptarnos a esa cultura. ¿Por qué? Porque no era floja, era trabajadora, no era holgazana, traían el progreso, eso se pensó de los alemanes, de los ingleses, ¿no? Toda esa configuración del sur,
y la configuración del progreso y de la modernización. Entonces, para nosotros lograr cierto grado de modernización, nosotros teníamos que sufrir este proceso de aculturación y rápidamente tomar la cultura europea en nuestras manos para poder realmente hacer un salto hacia el progreso. Bueno, pero ustedes saben que a través de Fernando Ortiz, que lo vimos la clase pasada, que es en el fondo un etnólogo también cubano, él habla de un término que para nosotros es fundamental, y en la teoría crítica literaria, que es el concepto, y en la antropología y en la etnología, que es el concepto de transculturación. ¿Qué dice Fernando Ortiz? En donde están criados todos digamos, los literatos cubanos, y que tiene que ver con la musicología, con todo. ¿Qué dice Fernando Ortiz? No, pues que aquí pasó algo. Vino lo europeo, sí, vino lo español, pero resulta que nuestros indígenas, incluso los afrodescendientes, los que entraron en Cuba no dejaron ningún indígena, así que ahí Fernando Ortiz lo que está hablando es de los afrodescendientes, porque lo que hizo Cuba es eliminar todos los indígenas y mandar después a pedir, digamos, por concepto de esclavitud, ¿no? Traer gente, secuestrar gente desde África para poder integrar la parte doméstica. El negro es doméstico, eso es lo que hemos visto, ¿no? Y obviamente entra la caña del azúcar y toda esa explotación. Bueno, entonces, a través de eso, Fernando Ortiz dice, no, pero es que resulta que los afrodescendientes, o los que traigan los chinos, etcétera, resisten, permean esta cultura que se impone, y hay una especie de deculturación, hay una pelea, una pugna, ¿no? Hay un conflicto, una resistencia, y se genera una transculturación. Por lo tanto, nosotros no somos, ¿no?, los latinoamericanos, una cultura de segunda categoría. Somos una cultura de igual categoría que la europea y podemos disputarle ese espacio. Es más, nosotros somos capaces de producir la música, y por eso es que son tan importantes los musicólogos y el arte y la cultura, y por eso es que es tan importante Carpentier, ¿no?, con su barroco y con la configuración, porque los tipos saben de cine, saben de música, son musicólogos, etnólogos, los tipos no están hablando de la nada, y estamos sin universidades casi, estamos prácticamente con formaciones, educaciones informales, pero de alto nivel, en donde los tipos podían ponerse de igual a igual y decir, no, pues, esta es nuestra música, ¿no? Este es nuestra América. Por eso Martí dirá nuestra América. Por eso Cuba, Lezama dirá, esta es nuestra expresión americana. Porque es el momento, a principios del siglo XX, de ahí en adelante, en donde igual que un niño se para y tiene ya 15 años, no tiene 9 ni 10, no puedo hacer con él lo que yo quiera, sino que no tiene que ir a todos lados como yo quiera, etcétera, sino que ya tiene 15 y es capaz de decir, no, pues mamá, no, papá, yo soy esto, no soy tú. ¿Me entienden? Hay una independencia, una autonomía. Es muy difícil de pensar ahora, porque ahora todo es transnacional, etcétera, y claro, ahí yo entiendo que este concepto es como épico, ¿no? Y es muy, muy difícil de reconocer en un proyecto global o globalizado como nosotros tenemos ahora. Pero la verdad es que si uno no entiende bien todo lo que hizo el siglo XX, por eso como nunca entendimos bien lo que hizo el siglo XX, vino el siglo XXI y arrasó con todo y ya no podemos ni siquiera hablar de identidad. ¿Por qué? Porque esto se ve como esencialismo, chauvinismo, porque se habla de proyectos nacionales, ¿me entienden? Entonces es difícil. Bueno, ¿qué hace Arguedas? Se agarra de este concepto de Fernando Ortiz, del cubano, ¿no? Y dice así, yo no soy un aculturado. ¿Se entienden que todo esto es como para llegar al texto
que él lee cuando recibe el premio del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Y qué le molestaba a él de esta antropología o de esta teoría crítica literaria en boga también? Le molestaba un concepto hispanista que es armónico. Los hispanistas, si uno, por ejemplo, ustedes pudieran ver ese video que yo mandé de Carpentier, me llamó mucho la atención, y es algo que tenía Neruda también, y creo que tienen algunos de mis amigos, porque todavía siguen defendiendo eso, obviamente. Le molesta a Arguedas que hay una antropología hispanista que diga que acá hubo una cultura que llegó y se reconcilió con otra, y se armó una cultura distinta que sería la nuestra, el criollo, el mestizo, etc. Pero hay una negociación, por decir así, una unión amorosa, armónica. Entonces Arguedas dice, no, pues aquí hubo reacciones, aquí hubo una reacción, hubo una disputa, aquí hay un conflicto. ¿Me entienden? Entonces, le molesta ese concepto antropológico que evita la disputa, que evita el conflicto. ¿Por qué? Porque ahí él dice que es importante los hechos, la guerra, ¿no? El despojo, el dolor, el sufrimiento de mucha gente. Entonces, claro, algunos dicen, pero si hubo indígenas que apoyaron y que fueron aliados de los españoles, ¿no? Claro, porque hay indígenas y indígenas, ¿no? Pero quizás en otros lados, ¿no? Lo pudieran decir más, pero en Chile no se puede. En Chile no, porque en Chile sí que hubo resistencia. O sea, aquí no se dejó entrar, desde el Biobío, ¿no? Hacia el sur no se dejó entrar ni a los incas ni a los españoles. Entonces, eso es muy interesante que nosotros también lo veamos como una configuración, ¿no? Como una configuración. ¿A dónde está cada uno de los países latinoamericanos en esta situación? ¿Por qué? Porque también Arguedas se veía que se idealizaba, como la otra vez hablábamos con la Luciana, el Inca. Se iba buscando el Inca, el primer Inca, y el Inca se puso, por eso el Inca Garcilaso de la Vega, se puso también como una utopía, ¿no? ¿Y por qué? Porque era el ejemplo de conciliación, es la tirana, ¿no? O sea, yo tengo la religión ancestral indígena y ahí mismo en la tirana, pongo la Virgen de la Tirana. Y el mismo relato yo lo vuelvo cristiano. Es lo mismo, ¿me entienden? Es toda la Edad Media, de alguna manera agarrándose de Platón y generando el neoplatonismo. Porque esa es la perversidad también de nuestra cultura. Como yo me agarro de algo para poder extenderlo y poder de alguna manera también seguir dominando. Pero también lo lindo de esta cultura es que tiene gente que piensa otras cosas, que piensa al revés y que puede decir, ya, vamos a hacerlo de otra forma. ¿Cómo pienso al revés? ¿Entienden? Entonces, también es interesante este esfuerzo que está haciendo Arguedas. Bien, esta transculturación que Arguedas ya la tiene como lista desde un punto de vista etnológico y que también la lleva a sus textos, después de eso, el crítico literario que va a agarrar este mismo concepto es Ángel Rama. Ángel Rama construye en los 70, en el 80, dos grandes libros, que es La ciudad letrada y La transculturación narrativa en América Latina. Todo el concepto, no sé si tenía, yo creo que sí, porque no sé si tenía una relación directa con los mapuches, pero Arguedas vino a Santiago, vino a Valparaíso, se alojó acá en el Hotel Austral, iba a Concepción, pero le vino una crisis, se atendió con la Lola Hoffman y se devolvió. Pero él sí tenía relación, o sea, antecedentes de los mapuches, porque él se casa con Sibila Redondo, y Sibila Redondo es una chilena.
Entonces, y claro, ella es la hija de Matilde Ladrón de Guevara, que es una escritora muy conocida chilena. Sibila Arredondo es una guerrillera prácticamente. Creo que integró, si mal no recuerdo, el Sendero Luminoso, y fue muy conocido el segundo, el segundo, digamos, matrimonio de Argueda. Entonces ella viene... Sí, ni los españoles ni los incas. Sí, sí, sí. No pasan ni los españoles ni los incas después del Biobío. ¿Por qué lo hice? A lo mejor lo dije mal. Pero me refiero a que hice como una resistencia, y eso, o sea, en realidad fueron los únicos indígenas en Latinoamérica que pudieron parar dos imperios, ¿me entiende? Porque se le viene, y aparte tuvieron que estar peleando siempre con los ingleses, los piratas y todo lo que se les aparecía. Entonces ahí hubo un tema fuerte ahí. Por eso que los otros pueden decirlo, pero también el Perú es interesante porque tiene el virreinato, y tiene también, que todavía guarda eso ultraconservador, y además también tiene el incario. Y el incario actúa también como una fuerte idealización, y eso también Arguedas lo ve como una idealización. Entonces también Arguedas, si ustedes han visto leído El sueño del Pongo y distintos cuentos de él, se van a dar cuenta que él también está mostrando un indígena, por ejemplo, atravesado por la tradición judeocristiana, de repente atravesado también por sus ancestros, por todo ese proceso de creencias que tiene. Está tratando de mostrarlo, ¿no? Tratando de mostrarlo como es, o como está siendo. Y claro, también lamentablemente cae en la idealización. ¿Pero por qué? Porque él dice, todavía no habla el verdadero indio, ¿no? Ya va a llegar ese momento, ya todos saben que va a llegar ese momento, como es, por ejemplo, nuestra poesía mapuche, o la poesía que se está generando en distintos lados. Ya va a llegar ese momento, pero él no es eso, por eso que esa es la literatura indigenista. Sin embargo, no es indigenista completamente, es neoindigenista, porque ya se va moviendo a la psicología de los personajes, se está moviendo un texto más moderno, ¿no? Y un texto que también está aplicando conceptos nuevos en la antropología, en la etnología, en la teoría también crítica literaria. No, es un momento también en el que se está criticando el estructuralismo, el funcionalismo de los norteamericanos. Entonces eso también le permite una ventana de oportunidades a todo el proyecto de Arguedas. Lamentablemente, en ese proyecto grande que tenía Arguedas, el que yo también creo que es el tema de lo peruanista, ¿no? Porque hay congresos peruanistas y todo eso, lamentablemente fracasó, y él termina entendiendo que ese proyecto político, al fracasar y se ve en el zorro de arriba, en el zorro de abajo, porque es angustiante, termina suicidándose, como ustedes ya deben saber, el 69. Y se suicida en la oficina de la universidad. Por lo tanto, el suicidio es político, porque ahí hay una crítica enorme también a la San Marcos, ¿no? Porque San Marcos era la que, recuerden que el indigenismo en el Perú se institucionalizó, ¿no? Ahí revisé algunos, Valcárcel, se institucionalizó, y se institucionalizó en este sentido, en lo hispánico armónico. Y es todavía el gesto de Carpentier, el gesto de algunos amigos que adoran España, que viven allá, ¿no? Y claro, ese tipo de mentalidad, ¿qué dice? Pero los muros aislantes y opresores no apagan la luz en el discurso. Sí, pues. O sea, al final igual él va a resistir y va a salir adelante de toda la situación en la que está, ¿no? Pero en el fondo, yo creo que es lamentable que haya pasado esto, porque en el fondo Latinoamérica entera, con este cerrazón,
es capaz de desentenderse rápidamente de este tipo de intelectuales, le empieza digamos, a cerrar todos los campos, a cerrar toda la salida, y en este caso Argueda se queda sin proyecto político, sin proyecto literario a la vez, porque no se pueden entender sin las dos cosas, ¿no? No se puede entender la literatura sin su etnología o al revés. Esa visión entonces a él le termina molestando ese indigenismo institucional, que es un poco también lo que se da acá. Esa conciliación forzada de ciertas cosas cuando no se aborda el problema de fondo. Entonces, Ángel Rama genera este tema de lo transculturante y habla entonces del intelectual transculturante, de que hay un proceso de transculturación en la narrativa de América Latina, y con eso, a pesar de que ha sido muy criticado, porque a lo mejor también es otra esencialidad, otro universal que se crea, otro parámetro que a lo mejor puede ser una reducción, lamentablemente, o para bien o para mal, no se puede desentender uno de ese concepto de Ángel Rama, porque es un concepto que viene de 1940. Si él lo trata en los 80, ustedes entenderán que es un concepto bastante resistente, y además con muchas reformulaciones lo han querido atacar, lo han querido tirar para abajo, no lo han pasado en las universidades obviamente, lo pasan en los posgrados y así como criticando siempre a Rama, pero lamentablemente todos los que lo tratan de echar para abajo tienen que partir explicando a Rama y lo que propuso en la Ciudad Letrada y lo que propuso también en la transculturación narrativa en América Latina. Entonces, en la transculturación narrativa, toma estos intelectuales transculturantes, en este caso casi la mitad del libro se trata de Arguedas, ¿no? Y lo toma y lo empieza a analizar novela por novela, como nosotros aquí estamos dando solamente una pincelada. En el libro analiza novela por novela, sobre todo los ríos profundos, obviamente, el zorro de arriba, el zorro de abajo, y empieza a decir entonces cuáles son las características históricas, sociológicas, políticas, de este intelectual, de este tipo de escritor, que sería capaz entonces de generar una literatura latinoamericana. Cómo fue capaz de construir los ríos profundos. Lo mismo hace con Los pasos perdidos de Carpentier, lo mismo hace con Rulfo, lo mismo con Gabriel García Márquez, con los principales íconos de la literatura en ese momento. Es todo un libro en donde de alguna manera él va pasando, hace un método, genera un método de lectura de lo latinoamericano, y empieza este concepto tan importante como lo de transculturación, lo empieza a aplicar a todas estas novelas. Y junto a eso, y siendo como muy importante para él la Ciudad Letrada, él empieza a ver en esta misma transculturación, agarra lo que ya ha construido en la Ciudad Letrada, y empieza a ver que hay intelectuales que giran alrededor de estas personas, por ejemplo, ministros de educación como José Vasconcelos en México, ¿no? Que son los ideólogos, los políticos, que permiten que este intelectual pueda también salir adelante. En este caso, Vasconcelos, invitando a Gabriela Mistral para hacer el proyecto de reformas universitarias, ¿no? O el de reformas educacionales, otros con reformas universitarias, pero siempre generando un campo de acción de estos intelectuales que serían transculturantes, ¿no? Entonces el intelectual transculturante sería, ¿no?, estos elementos excluidos de la sociedad en pueblos pequeños, periféricos, algunos hablan de zonas interiores, pues yo pienso, no sé, pero para mí son intelectuales transculturantes, aunque sería súper loco decirlo, pero todo lo que es Piglia, Saer, Benedetto, ¿no? El interior también de la Argentina. Estos intelectuales que nadie toma en cuenta, ¿no?, que de alguna manera cuesta que se visibilicen, él los saca adelante porque en el fondo
están visibilizando lo popular y están visibilizando estos otros seres que están más excluidos que ellos. Incluso, que sería el mestizo, el indígena, en algunos casos el campesino, ¿no? Por eso que también esto permea la literatura indigenista. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un trabajo de transposición, es un trabajo de transculturación, porque en el fondo, si ese intelectual, ese escritor, creyera en un sistema de aculturación, no tendría ningún proyecto literario ni político, porque ya estaríamos subiéndonos al carro de la victoria del blanco y el europeo, y estaríamos completamente asimilados a ellos. Pero si estos tipos establecen sistemas de resistencia, y que yo creo que todos, de la misma persona que yo estoy también revisando, Marta Traba, en el tema de la pintura y también con su literatura, si establece sistemas de resistencia y quiere, por ejemplo, que entre el negro, que entre el indígena, que entre la campesina, y que entre incluso el que está más invisibilizado, los de abajo, ¿no? Los que señaló, ya estaba señalizado en la literatura, los de abajo, los de la periferia, no el centro, entonces de alguna forma están apoyando un proyecto no solo literario, sino que también antropológico y también político. Entonces, estos intelectuales obviamente integran los partidos anarquistas, los partidos, si hay partidos, o sea, el anarquismo general, el Partido Comunista, el Partido Socialista, lo fundan, lo fomentan, porque obviamente es por ahí donde van a generar todo este proyecto. Ahora, el contexto ustedes saben que es de Guerra Fría, que es un contexto en donde se debate, ¿no?, todo el mundo entre un comunismo y un anticomunismo fuerte, y todo este ir y venir, ¿no?, de lo que significó desde el 50 al 80. Entonces, también tenemos un contexto denso y fuerte en donde se debaten todos estos temas. Y yo creo que ahí es muy importante porque se vuelve a preguntar el escritor, ¿de qué voy a escribir? Y lo mismo que decía Sartre, ¿cómo voy a hacerlo? Claro, porque ustedes se podrán dar cuenta de que, por ejemplo, quizás muchas novelas y cuentos de Arguedas, algunos dicen que está fuertemente relacionada con el realismo, pero otros también han establecido ciertos rasgos más experimentales y de vanguardia, ¿no? Pero lo mismo que pasó con Vallejo. Pero sin embargo, hay siempre un invisibilizado mayor que ellos que de alguna forma quieren sacar adelante. Y ellos mismos, como autorrescatarse en esas voces. Entonces, si bien no hay quizás una novela quizás contemporánea en todo su sentido, vanguardista y todo, sí lo que hay es una novela latinoamericana moderna, en donde ya se están haciendo el piso para la novela contemporánea. Y ahí uno se da cuenta de que el escritor latinoamericano rápidamente entra en contacto con las ciencias sociales y sobre todo con la capacidad, con el crítico que tiene dentro. Por eso que yo creo que el escritor latinoamericano desde el 80 en adelante está sufriendo mucho, porque el 80 intentó matar, y yo creo que logró matar en la pintura y en la literatura también, al crítico. En vez del crítico, en la pintura nació el curador, ¿no? Y se hizo un gran golpe con la posmodernidad a todo el pensamiento crítico y al crítico, al que hace crítica de cine, crítica de literatura, a todo ese texto, ese concepto de texto, ese texto crítico se le hizo un gran golpe. Y yo acá, lo que yo veo es que los tipos son teóricos, como la generación del 98, como la del 27, ¿no? Tienen siempre, cuando están construyendo sus novelas, músicos al lado, pintores al lado, ¿no? Entonces, Arguedas también se relaciona con Sabogal, con pintores que están en el medio,
y puede sacar adelante a través del análisis de sus mismas pinturas o del cine o de lo que él está viendo, puede sacar adelante este concepto de ¿cómo se llama?, transculturación, que es algo que después también va a reforzar Rama con todos sus libros. Entonces, es verdad, son conceptos, la ciudad letrada, porque ¿qué es lo que hace también Rama en la ciudad letrada? Establece que desde la cuadrícula española, ¿por qué está la iglesia? ¿Por qué están los notarios? ¿Por qué están los oficinistas? Si yo veo cada ciudad, veo la cuadrícula española. En esta se ve menos, porque es una ciudad que nunca se fundó, una ciudad que tiene 5 plazas, no tiene un centro, es una ciudad que no pudieron construir como un paseo como en Arica, como 21 de mayo, bueno, nosotros tenemos arriba, pero un 21 de mayo muy sui generis y alternativo. Pero la mayoría de las ciudades chilenas tienen paseos 21 de mayo, en donde son peatonales, ¿no?, como bandera, etc. No se construyó esa modernidad. Pero sí yo puedo plantearme en la Plaza Sotomayor, y ahí yo veo la cuadrícula española, y Rama lo que hace es aplicar a la ciudad, ¿no?, con la ciudad letrada, le aplica a través del poder, por qué está la iglesia ahí, por qué están los notarios ahí, por qué está la ciudad escritutaria, el escribir, ¿no?, en las universidades, y por qué los pobres y la gente que de alguna manera no escribe, y en este caso también en ese tiempo también muy analfabeta, nosotros venimos de analfabetos, mi abuela era analfabeta, y si ustedes ven para atrás, tenemos siempre analfabetos, lo que decimos siempre, esos siempre no se pueden ver, porque es fea la pobreza, ¿no? No la queremos ver, entonces la tiramos siempre lejos del centro de la ciudad. Pero él, Rama, con la ciudad letrada, es interesante porque le aplica Foucault, ya, Foucault, Michel Foucault, el teórico francés, que ya había hablado de que el poder no era monolítico que estaba afuera, sino que el poder que atravesaba los cuerpos. Yo también tengo un poder, cada uno, el que no tiene poder incluso tiene un poder, y está atravesado su cuerpo con ese poder. Y puede oponerse también, si yo me uno a otros, puedo oponerme a ese poder monolítico. No sé hasta qué punto, porque el poder, el monolítico, el de afuera, es mucho mayor. Pero sí, el poder atraviesa los cuerpos. El Rama ya en los 80 venía leyendo a Foucault, y parte la ciudad letrada con una cita de Michel Foucault, ¿no? Hay un texto muy bonito de él que yo leí en la universidad, pero hay que siempre leerlo, y es tan chico y tan complicado, que es la microfísica del poder, ¿verdad? Se llama así, la microfísica del poder. Entonces, esa configuración del poder, que ya no está afuera, no es el rey, no es Dios, etcétera, sino que también está incluso en cada uno de nosotros, o en alguien que supuestamente no tiene poder, y que de alguna manera en algún momento puede, ocupando el lenguaje feminista ahora, como empoderarse y tener ese poder. Así parte la ciudad letrada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los tipos estaban leyendo los europeos, no es que no lo leyeran, no es que no supieran lo que nosotros hicimos todo el 19, ¿no? Un recorrido, sino que, ¿qué yo hago con eso? De Michel Foucault, se escribe Foucault, sí, la microfísica del poder. También tiene otro que se llama Las palabras y las cosas. Bueno, tienes harto, funciona, siempre está, bueno, la historia de la locura, que si ustedes la pueden ver es fascinante, porque explica cómo la Edad Media en el fondo funciona, excluyendo, cómo el poder funciona, excluyendo a los locos, tirándolos al mar en un barco. Entonces, esa es la historia de la locura. Por eso, cuidado con lo geriátrico, con los hospitales. Él funciona con estos sistemas hospital, cárcel, cómo funcionan los sistemas de disciplinamiento en las cárceles y todo. Sí, así, Foucault. Bien, y la Lu estaba hablando de algo que quizás tiene que ver con esto, y que no sé si de repente quiere comentarlo. ¿Está por ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Dime, ¿qué te había Sí, gustado? decía que justo
te había escuchado decir la clase anterior y lo conversábamos, ¿no? Con Javier y te hicimos preguntas sobre el sujeto histórico. Y después de eso estuve viendo un video de Hegel y entendí más o menos la idea, ¿no? Y cómo es que, por ejemplo, se plantea una diferencia, ¿no? Con, por ejemplo, cómo se había visto anteriormente Kant, había visto las cosas que eran accesibles y las que no, y las que se podían cambiar o no. Y sin embargo viene Hegel y te dice que todo el material y el ser humano son lo mismo, ¿no? O sea, no hay una distancia, sino que más bien en esencia, digamos que se conjugan, ¿no? Y el sujeto histórico es como parte de todo lo que has vivido, pero también de lo que hay ahora y de lo que del material que está hecho el mundo o algo así. Ay, no sé si me explico bien porque Pero, es como que... ¿qué leíste de Hegel con ese tema del espíritu, ¿no? El espíritu nacional, esa? ¿Qué leíste? Porque tú me estabas hablando del Scream, ¿no? No, justo hablaba lo del sujeto histórico, ¿no? Que también está ligado a lo de Mariátegui y después también a lo de, supongo que por Marx, ¿no? Y después también a lo de Arguedas, porque había visto que Arguedas había leído mucho a Mariátegui, incluso lo cita muchas veces, ¿no? Sí. En sus entrevistas y en todo. Y entonces decía, por ahí tenían digamos, esta hilación, ¿no? De Sí, esa forma lo hilé, pero... del sujeto Ujú. histórico. Sí, y el Jaime estuvo viendo a Hegel, ¿no? Ahí estás muteado. Ah, ya. Pero ¿nos puedes contar más o menos, así como a nivel general, un poco este tema del sujeto histórico en Hegel? ¿Por qué dice que penita? Ah, porque no te podemos escuchar. Te vamos a hacer escribir, decir. En realidad Jaime ha hecho varios cursos y por años sobre Hegel. Él es de mucha modestia, pero sobre este tema podría darnos una tremenda charla. Así que yo por lo menos voy a contribuir para comprarle un micrófono para que... Sí, y para que nos pueda aportar quizás un día que nos dejemos, no dejemos solo para ese tema y podemos complementar todo lo que vamos viendo. Pero sí, hay como una línea de alguna manera de continuidad y discontinuidad de lo que estos teóricos están pensando, ¿no? Y claro, ahí hay un tema muy fuerte en todo lo que nosotros vimos de la filosofía alemana, una disputa también por el campo, ¿no? Entonces entra Kant y Hegel y después está nosotros lo que vimos, Schopenhauer, Nietzsche, todo a lidiar muy fuerte. Pero sí sería interesante como poder reconstruir un concepto, bueno, y eso es lo que hacen también las tesis, también de repente agarran un concepto y empiezan a pasarlo por todos estos teóricos, cómo se va transformando esta línea crítica. Por eso que también es importante lo que estamos hablando del concepto de transculturación, porque a pesar de toda la crítica que uno le pueda hacer al término, que dicen que es un nuevo esencialismo, una nueva universalidad, alguien decía acá, estaba leyendo un libro, se llama Universales Relativos, quizá un universal relativo, ¿no? Salamea habla de eso. Eh, Igual es interesante que hay una historia de las ideas, porque que esa idea ha ido cambiando, transformándose, y que yo la puedo refutar, pero que también la tengo que tomar en cuenta como para refutarla. Entonces, muchos han tratado de echar abajo la ciudad letrada, pero cuando yo digo ciudad letrada, hay una cosa histórica fuerte, de peso específico. Está Ángel Rama. Y Ángel Rama es de la generación crítica uruguaya. No, es muy importante la generación crítica del 45 uruguaya.
para mí sobre todo, porque, o sea, lo que yo creo, pero para mucha gente. ¿Por qué? Porque yo creo que son los últimos críticos literarios latinoamericanos, los últimos que se preguntaron por la identidad latinoamericana, antes que viniera el proceso de globalización tan fuerte al que hemos estado sometidos. Y creo que ahora que pareciera que está retrocediendo la posmodernidad, por lo que dicen algunos teóricos que uno va leyendo, o sea, hay una vuelta a todos estos proyectos. Es como que estamos retro, de alguna manera. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces creemos que esto ya pasó, ¿no? Que Arguedas ya pasó, que Rama ya pasó, pero en el fondo son hitos para cualquier construcción del siglo XXI. Todos tenemos que tomar una posición frente a estos conceptos y a ellos. Entonces eso es lo interesante también. Lo interesante que pareciera que la posmodernidad tenía algo que ofrecernos importante, que yo creo que es la libertad, ¿no? Pero quizás le faltaban ciertos conceptos también. Y estos conceptos, porque al final estos teóricos se mueven tanto por construir una nueva interpretación de cómo se vive, porque esto es importante. La cultura ya no es un modo de vivir, y ahí uno sí puede seguir un texto de Clifford Geertz, ¿no? Se los mando, pero para si no lo saben escribir, pero el concepto de cultura ya no es un modo de vivir, sino como yo veo, como yo interpreto ese modo de vivir. Entonces, es un discurso, es una interpretación. La cultura es una interpretación de un modo de vivir. Entonces, ¿cómo no va a tener una inventiva? ¿Cómo no va a tener una teoría crítica literaria? Y esta teoría crítica literaria siempre, o por lo menos en esta época, estuvo muy cerca de la filosofía, de la antropología, de la etnología. Más fuerte que nunca. ¿Por qué? Porque tenía un gran excluido, como lo que estamos hablando nosotros ahora, que es el indígena, en sociedades fuertemente indígenas, porque ¿qué es lo que hace el Perú con Arguedas y todo? Viene con el indigenismo postrevolucionario mexicano. Perú no logra moverse sin México y sin Cuba. ¿Me entienden? O sea, el indígena con la Revolución Mexicana, la postrevolución mexicana, viene un gran replanteamiento del mexicano con el tema indígena. Y ese indigenismo es el que empieza a bajar, ¿no? Y lo toma el Perú fuertemente. Entonces, es interesante cómo se va configurando políticamente el intelectual o el escritor latinoamericano con la crítica ya incluida, para que también se vea cómo se va haciendo esta ciudad letrada afuera, en Europa, o cómo se fue haciendo, y cómo se está haciendo ahora también, y la podamos ir pensando, podamos irla reflexionando. Y si la ponemos en jaque, tenemos que primero entender cómo Rama fue configurando esta generación crítica también a través de la revista Marcha, ¿no? En Uruguay, cómo configuró este tipo de intelectual transculturante. ¿Ya? Eso a nivel sí, general. Miren, comentemos ahora un poco el texto de Yo no soy un aculturado, un poco, y textos como fundamentales, no solamente de Yo no soy aculturado, sino que ojalá pudieran echarle una miradita, por lo menos a la introducción. Hay una introducción de Monsiváis, voy a tratar de mandárselo, de La ciudad letrada, y creo que es como importante, y en el caso de la transculturación narrativa también tiene una introducción que ustedes pueden ir revisando, no todo el texto, pero sí pequeños, los prólogos, ¿no? Que yo creo así como, no sé qué decía el Saer, el argentino hablaba de, o Piglia, zona de prólogos, ¿no? El prólogo, la introducción de un texto es fundamental para poder entender un poco lo que hay detrás de estos dos conceptos. Estos dos conceptos nos van a permitir entrar mucho más fácil a todo lo que viene. Yo creo que un poco más fortalecido frente al tema de la posmodernidad. Espérense, voy a prender la luz. Ya, comentarios.
¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Gabriel. Sí, me acordé justamente de Arguedas a partir de esa frase que sale en el texto este de donde dice no soy aculturado, donde habla justamente de, si no me equivoco, de los muros aislantes y opresores. No apagan la luz de la razón humana. Entonces ahí hay un elemento muy interesante, porque de todas maneras Arguedas reconoce que hay una razón. O sea, siendo latinoamericano hay como una apropiación de conceptos que vienen de, yo creo, de la ilustración, pero Sí, acá lo hace propio. O sea, la razón, como tú mencionaste, anclado con el tema de la resistencia al poder. Ahí lo conecto con lo que planteaba este autor muy interesante, no sé si tú lo conoces, Karina, el Silvino Santiago. ah, sí, lo han Sí, bueno, tomado, lo han estaba tomado, planteado, me acuerdo, el este lugar del discurso latinoamericano, sí, que siempre se plantea como justamente frente a, como resistencia frente a otro poder, que aún este concepto de la colonización. Entonces me parece súper relevante lo que puso ahí, por ejemplo, Argueda, porque devela todo este tema del poder que tú mencionas, que vendría siendo justamente lo propiamente latinoamericano, creo yo, como esta resistencia, siempre como esta pugna, esta identidad, como de alguna manera no del todo definida, pero siempre como en, ¿cómo es la palabra? No, como no sé cómo, inconclusa, haciéndose, claro, siempre como en claro. hacerse, siempre se Mm. está como revisando, se está enfrentando, eso es mi comentario. Muchos teóricos han hablado, incluso pienso en Cándido, en Conejo Polar, en las construcciones, ponle tú, de, claro, esta interpretación es otra, o sea, ¿cuáles son los mecanismos de transformación, de metamorfosis, de resistencia frente a este europeo, que sería el uno, ¿no? Sería el uno, o sea, toda la construcción de la otredad, del otro, y claro, Claro, el logos, como el enfrentamiento al logos. claro, y lo loco es que como dices tú, apropiándose, asimilando, lamentablemente para bien y para mal, esta razón, pero como yo la tiro, Arguedas lo diluye un poco y lo lleva al pensamiento también mítico, ¿no? También eso Indígena. es otro punto importante porque ahí mismo mencionan esa frase que yo coloqué, que destaqué, dice, por ejemplo, Caro, y mucho menos si ella ha tenido exilio de ejercicio. Se refiere a la razón humana, ¿no? A la razón, en este caso, logocéntrica, del Occidente. Después dice, por ejemplo, ni apagan, por tanto, las fuentes del amor de donde brota el arte. Entonces ahí el tema del arte, que es propiamente como el reducto desde donde se resignifican los conceptos, los valores. Bueno, el Latinoamérica, el arte es muy, ¿cómo decirlo? Muy numeroso acá. Hay Sí, muchos poetas, pintores, la más que proliferación. filósofos. O Claro, sea, hay el filósofos, mecanismo. claro, es como el mecanismo de resignificación, de identidad, creo yo, el arte. Sí, po. Sí, somos mestizos sí, po, somos mestizos ampliamente, pero claro, lo loco es que plantea la razón como en el mecanismo ilustrado, porque él a la vez está recibiendo un premio dentro de una élite y él también es un ilustrado, es parte de la ciudad letrada también Arguedas, es también una élite de alguna forma, ¿me entienden? Pero eso es lo loco, pero también es un desclasado, entre comillas, porque él tiene al indígena más cerca incluso que nosotros, en el sentido de que, a menos que ustedes manejaran la lengua indígena, y además hayan sido criados por indígenas. Entonces eso siempre a Arguedas lo volvió entre mundos, pensando en Silviano Santiago, él hablaba de entre lugar, ¿no? Estoy bueno, los teóricos del 19 hablaron de entre dos mundos, ¿no? Urlar Pietri habla esta cosa de que estamos siempre entre dos mundos. Pareciera lo que molestaba así ahí de la antropología, de la etnología, pareciera que los escritores aquí, claro, el arte lo vuelven un concepto de resistencia, un bastión, una isla inquietante, ¿no? Lo que hablábamos de Cuba, una isla inquietante, como una papa caliente, no sabemos qué hacer con eso, pero eso nos ayuda a resistir, porque justamente
no sabemos lo que somos, porque siempre va a haber otro afuera que nos descubrió, nos colonizó, nos encubrió, ¿no? Entonces todo este proceso de disputa genera un mestizo, pero un mestizo también en donde es difuso, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros quisimos ser independientes, pero en el fondo seguíamos, digamos, queriendo tener un rey, ¿no? Y esa independencia, pero a la vez dependencia, ¿no? Ese centro-periferia, esa civilización barbarie del 19, siempre está ahí, está ahí. Y lo que queremos es borrar los esencialismos, pero pareciera con otro universal, con otro esencialismo, estamos como condenados un poco a repetir un poco esa historia. Y creo que la mayoría se lo han tratado de salirse de ese universal y armónico, digamos. Y creo que el hecho es tan fuerte que se ha acogido un poco la tesis increíblemente de Argueda, y también la de Mariatti y la de Fernando Ortiz, que esto es más conflictivo de lo que nosotros pensábamos, que eso es lo que yo creo que provoca la desmonumentalización de la revuelta, desde la revuelta del 19. Y no es solamente acá, porque hubo como en 4 países, o sea, de 40 países revueltas, sino que también todo lo que se vivió en Estados Unidos. O sea, en distintos lados, al igual que pasó con la caída del muro de Berlín, que hay una desmonumentalización. Ahora yo estuve posteando este tema de que está Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, nuevos monumentos en el Paseo de la Reforma mexicana, ¿no? Sí, claro, el tema de la posmodernidad es que establece la diferencia, claro, hay una libertad, se establece la diferencia, por ejemplo, un multiculturalismo, pero siempre teniendo en cuenta el europeo como la cultura dominante. Entonces el multiculturalismo es para Soros, es para un tipo de izquierda, ¿no? El multiculturalismo es globalizante, ¿no? Pero en el fondo, los teóricos también señalan, los antropólogos, y este mismo Clifford Geertz, todo este tema de la cultura, ¿dónde está el tema de la cultura? Eh, es muy fácil hablar de multiculturalismo cuando yo soy la cultura dominante, ¿no? Entonces, es el concepto de mestizo, que tiene ya un tema racial, se daba cuenta Arguedas que era un concepto también complicado, a pesar de que no tiene otro para nombrar este sujeto histórico que lo quiere meter, porque se da cuenta de que hay una integración en el concepto. O sea, si yo digo mestizo, yo ya estoy hablando de una integración. Si yo digo razón, lo que tú dices ahí, si yo digo razón, el lenguaje, ¿no? Yo estoy hablando de lo que dices tú, proyecto, ilustración. Hay un colonialismo interno, lo que decía la Kunsikansky, la teórica boliviana, que yo creo que es lo más, le voy a mandar un texto que es muy, yo creo que, bueno, mis profes me lo pasaban porque es lo único más crítico de lo más crítico, es la Kunsikansky, una teórica de Bolivia, y ella habla de un colonialismo interno. Por ejemplo, cuando Gabriel habla y dice razón, al tiro yo voy al proyecto ilustrado, pero no voy a los mayas, no voy a los quechua, no voy ni siquiera al Incario. ¿Me entienden? Es porque estamos colonizados internamente. No es de afuera, está adentro. El colonialismo es interno. El lenguaje en sí ya está colonizado. El tema, Sí, ay, disculpa, el tema es que nos molesta ya lo que dice Neruda en parte, cuando dice que, o incluso lo que dijo Martí, que nos habían dejado el oro de las palabras y el lenguaje, ¿no? Sí, pero también la cárcel, un poco del español, del castellano, ¿no? Porque lo dice Martí y también lo dice Neruda. No, nosotros tenemos que darle gracias al español, porque nos trajo la religión, ¿no? Y nos trajo el lenguaje, ¿no? Bueno, eso impide en este momento, el feminismo acaba de impedir que se llame Pablo Neruda hace unos años el aeropuerto. Entonces, que el mundo cambió también, hay otro discurso, por eso que no es
el modo de vivir la cultura, sino como yo estoy interpretando ese modo de vivir. Y no hay una cultura, sino que hay un montón de culturas, y muchas veces eso no es conciliado, sino que hay una disputa, una reacción y un conflicto. Hay un campo en disputa, ¿no? Como decía la Batle. Entonces, tenemos que ver. Ya, Luciana, disculpa. No, disculpa. Yo iba a decir justo eso porque me pareció interesante la teoría de la que habla Arguedas y plantea, ¿no? Cómo con ejemplos incluso dentro de la grabación, cómo el indio o el mestizo ha hecho su propia versión de la religiosidad incluso española, ¿no? Entonces, hay cosas, claro, hay cosas como por ejemplo los santos y todo esto que aquí tienen una propia, o sea, tienen una propia versión. Y me encantó que no solamente lo una con, o sea, no una solo la parte histórica o cultural o antropológica, sino que lo lleve de frente a la política, ¿no? Y justamente dice él, si hay que entender esta, ¿no? Hay que entender cómo ha formado, ¿no? Una propia idiosincrasia con esto que ha unificado, ¿no? De lo español o de lo hispano con su propia cultura, porque es una forma de tener fe, dice, ¿no? De tener fe, porque si no se tiene fe, no hay, una persona se vuelve, no recuerdo qué dice, pero es como se vuelve, No hay un proyecto político sin esa esperanza, ¿no? claro, Sin esa ajá, épica, ¿no? Esa épica. sí, pero es loco porque también habla de que es una persona que se vuelve nociva, ¿no? Y ¿Mm? eso pues está unido aquí en el Perú con cómo el terrorismo se desata después, ¿no? Mm, Entonces, mm. es loco, ¿no? Porque no se logra entender a esa persona y eso pues origina que hayan estas No, y, diferencias, ¿no? y lo loco es que él estaba casado con Sibila Redondo, que es una de las mujeres más radicales en estos temas. Entonces es interesante, yo creo, claro, claro, todos somos contradictorios y todo eso, no puede haber una armonía completa en lo que nosotros proponemos y todo. Pero yo creo que hay un grado de nivel también de consecuencia, claro, que el proyecto político fuera el proyecto literario, el proyecto también antropológico. Entonces, en el fondo no ha sido quizás ha sido estudiado más desde el punto de vista literario, pero no rescatado desde el otro punto que también nos puede dar otra manera de ver la cultura. Entonces eso era interesante para mí rescatarlo no solamente literariamente, pero también a través de él mostrar que el escritor latinoamericano tiene Marta Traba hablaba en relación a la escritura de mujeres, una hipótesis de escritura diferente, decía. Ella no lo tenía claro, no tenía claro si podía hablar de una escritura diferente, dice hipótesis de una escritura diferente. Pero yo creo que acá hay una hipótesis, ¿no? De un escritor, de que hay una escritura latinoamericana que se fue creando por lo menos en este espacio y que da origen al boom latinoamericano, al post-boom, que da origen a todo lo que hablamos en Cuba y todo, ¿no? Claro, tiene una Quería teoría hacer de un educación y de comentario. cultura, ¿sí? Karina, quería hacer una disquisición desde el punto de vista de mi ámbito un poco más profesional, una disquisición económica, porque interesante esto de que, por ejemplo, la cultura mapuche o el pueblo mapuche luchó contra el imperio inca, pero también con el imperio español y contra todos estos que tú decías, piratas, en fin, que llegaban por las costas y no fue penetrado. O sea, es de las culturas que se mantienen más incólumes o más limpias en ese sentido. Y fíjate que
es muy interesante la conexión con la economía circular, que es el enfoque económico que se plantea como una opción a contrarrestar el neoliberalismo que está cayendo, con el sentido de eh, estar en armonía con el entorno, estar con una adecuada relación de distribución de los recursos. eh, entonces, fíjate que interesante cómo se conecta con algo que a lo mejor es mucho más simple, pero mucho más genuino, que da oportunidades a tomar su cultura, tomar su información, tomar su experiencia para proyectarla hacia esta nueva opción sociocultural que basa, digamos, la asignación de los recursos para finalmente dar satisfacción a las necesidades de la población, una población creciente. Así que Claro, es que creo que yo creo, disculpa, que lo lamentable de los mapuches es que no fueron colonizados solamente, o quisieron ser colonizados por por los incas, por los españoles, sino que realmente el que colonizó el mapuche somos nosotros, los criollos, los huincas, ¿no? Nosotros somos los que pacificamos, entre comillas, la Araucanía, establecimos una guerra fratricida y después generamos un despojo enorme, y al despojarlo enormemente, nosotros nos transformamos en sus principales victimarios. Eso es lo que yo siento, yo por lo menos me siento responsable como está mujer, bien. como criollo. Sí, Entonces ahí sí, no lo penetró el imperio, sino que fue penetrado por la república. A eso es lo que voy. Por eso que la república también se tiene que poner en jaque, porque al final en el despojo, porque hay un despojo de tierras y todo que ya está siendo incluso por periodistas y todo establecido por los mismos mapuches, tenemos que es uno de los sectores más pobres del país. A pesar de toda digamos, todo lo que ellos plantean de resguardo de la naturaleza y todo, no se los dejó con su economía, y solamente se permitió la economía del progreso, el extractivismo, el capitalismo como la única economía posible. Entonces, nuevamente el universal como sagrado de lo europeo con el capitalismo, sin apostar o respetar su manera de ser, de estar siendo. Yo creo que eso es terrible porque, por ejemplo, yo veo a Argueda, está muy cerca del indígena, el mío está más lejos, ¿no? Porque uno siempre tiene que ir como a la octava región, etcétera. Pero se empezó a acercar, pues se empezó a acercar, y ya es parte de nuestra institucionalidad incluso. Entonces, pero si tú te das cuenta, justamente estoy de acuerdo. Son ruinas los que quedan, pero a partir de eso, hoy día hay un gran movimiento de rescate. de rescate. Y está bien, ahí hay un dolor, pero hay también una visión esperanzadora Sí. que yo creo que vamos a tener novedades Porque en los justa- próximos años, Claro, ¿no? porque justamente somos nosotros también, que no somos los indígenas, los que hemos tomado conciencia de que esto es general, Sí, pues. de que en el fondo si nos avanzamos en conjunto, esto no avanza. Ese es el tema, que tenemos que avanzar en conjunto. Y no es solamente el indígena lo que nos quedó atrás, sino que varias partes de la población se nos quedó atrás. Vean todo el tema que está sacando Francia con todos los abusos, por ejemplo. Se nos quedaron atrás los niños, una sociedad muy violenta, muy abusiva, desde un punto de vista religioso también. Se nos quedan atrás todas las disidencias sexuales, se nos quedaron atrás muchas personas, las mujeres, etc. Entonces aquí estamos hablando de muchas cosas. Y claro, yo creo que sentir orgullo en las banderas y todo, en las clases, entre comillas, media o más ilustradas, ayuda mucho a, a decir, bueno, no, hasta aquí nomás, no, porque se valora, como dices tú, ese otro tipo de economía,
se empieza a criticar también, como tú dices, tú vas en caída, hay fisuras, algunos hablan de derrumbe, me gustaría, pero ese es como un discurso nomás, pero hay fisuras en el modelo económico y hay una fuerte caída del capitalismo. Y sin embargo, estaba hablando con mi hija y me decía que hay una gran ola de derecha en el mundo. Por ejemplo, uno ve a España, va viendo, o sea, en el fondo va, de alguna manera se mueve el sistema económico y también veamos cómo va lo político, ¿no? Y la izquierda está sin salida. Por ejemplo, en España está sin salida, está agobiada. Entonces vamos viendo cómo está en otros lados también, ¿no? Entonces esas visiones que tenía era interesante, Arguedas, porque de alguna manera también va avanzando en conjunto, entonces también nuestros sistemas de pensamiento también debieran tender a eso, no solamente ver lo específico y lo local, sino que, como dices tú, relacionarlo con economía, relacionarlo con esto, con lo otro. Creo que es como importante. Así que sí, súper bien los comentarios. Ya, pues, en eso quedamos. Está pendiente lo de Hegel. Y si no, ahí empezamos con eso para responderle a la luz y estar conversando. Ya, gracias, no, gracias a ti, Jaime. Gracias a ti. Ya, pues estamos entonces, mando algunos textos para revisar y seguimos la próxima clase. Ya, pues, chao, qué bueno que te gustó. Muchas gracias, muy buena clase. Chao, chao, nos vemos. La Lu con puros peruanos, puros peruanos. Chao, Lu.